Comenzamos el último bloque que tiene que ver prácticamente con aplicaciones de la derivada. Pero antes de empezar con algunas aplicaciones de la derivada, voy a explicarles dos métodos para calcular lo que se conoce como máximos y mínimos. ¿Se acuerdan que al inicio del curso vimos modelos matemáticos? En aquella ocasión, después de establecer nuestras ecuaciones, lo único que hicimos fue usar calculadora y estar tabulando y ir viendo si el valor iba aumentando y de repente caía, o de repente venía bajando y de repente subía para ver dónde era un máximo y dónde era un mínimo. Ok, ahora vamos a calcular ese máximo y ese mínimo, pero utilizando dos criterios, o bueno, dos métodos, uno que se conoce como criterio de la primera derivada y el otro que se llama criterio de la segunda derivada. Prácticamente el procedimiento es el mismo, nada más el que va a cambiar va a ser el paso número 3. Pero vamos viendo primero uno y voy a explicarles a la par el segundo, y con cualquiera de los dos métodos que me hayan entendido, con eso podemos resolver nuestros problemas, ¿sí? Voy a leer aquí el procedimiento de los máximos y mínimos, esto es lo que voy a seguir ahorita, y vamos a entender que es un máximo y es un mínimo. Entonces dice el paso número 1, se halla la primera derivada de la función. Ya sabemos calcular derivadas de funciones polinomiales, de raíces, logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, que fue todo lo de la semana, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a calcular es la primera derivada. Número 2, esa derivada la vamos a igualar a 0 y vamos a hallar las raíces reales de la ecuación, o sea, en pocas palabras vamos a resolver o hallar el valor de la x, ¿sí? Luego, estas raíces son los valores críticos de la variable. Y aquí esto es lo importante que quiero que entendamos ahorita. Dice, si el signo de la derivada es primeramente positivo y después negativo, la función tiene un máximo en este valor crítico. A ver, vamos a ver a qué se refiere eso en esta tablita. Por ejemplo, vamos a suponer que este es mi plano cartesiano y que grafiqué una función cualquiera. Y la gráfica de la función me dio más o menos parecido a esto, ¿sí? ¿Qué está pasando con el valor aquí de la x? Está aumentando, pero ¿qué está pasando también con el valor de la y? Acuérdense que estas son las x y estas son las y, o también en matemáticas 4 lo que se conocía como f de ¿qué? F de x, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el valor de la x, el valor de la y, vamos a ponerle aquí normal de la y, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con el valor de la x? Va aumentando. ¿Qué está pasando con el valor de la y? También va aumentando, entonces viene de más. Llega a este punto y ¿qué hace? Empieza a descender, empieza a disminuir el valor de ¿quién? De la y. Si dice que el signo de la derivada, porque esto es lo importante, si el signo de la derivada es positivo primero y luego negativo, se dice que aquí la función tiene un máximo. Así se le llama, un máximo. Luego, aquí la función sigue bajando, viene de negativo, ¿sí? Y aquí, ¿qué hace después de aquí? Empieza otra vez a subir. Ahora dice, si el signo de la derivada es primero negativo y después positivo, ¿qué dice? Que ahora la función aquí va a tener un mínimo. En pocas palabras, el máximo es el punto más alto que puede ocurrir en la gráfica, y el mínimo es el punto más bajo de la gráfica. Ese es el máximo y el mínimo. Ahora, de repente pareciera que las funciones van creciendo y de repente como que van a bajar, pero se vuelven a disparar. O sea, aquí no se alcanza a ver bien el cambio de signo. Se dice que cuando el signo de la derivada no cambia, o sea, viene de más y se vuelve a ir a más, por ejemplo aquí, de más a más, no hay cambio de más a menos ni de menos a más, se dice que la función tiene un punto de inflexión. Pero también podría ser que la función viene bajando, parecería que sube y vuelve a bajar, viene de menos y vuelve a cambiar aquí a menos, sigue siendo un punto de ¿qué? Un punto de inflexión. Entonces, esto es a lo que nos referimos en cálculo como máximos y mínimos. Y ya que tengamos si es más, menos o menos, más, dice número 3, se consideran los valores críticos uno por uno y se calculan, aquí está la clave, los signos. Prácticamente aquí me interesa en saber si pasa de más a menos o pasa de menos a más.
Me interesan los signos de la primera derivada. Pero aquí está la clave. En primer lugar, para un valor un poco menor que el valor crítico. Y después para un valor un poco mayor. Este es el orden, ¿eh? Primero un poco ¿qué? Menor. Y después un poco ¿qué? Mayor. ¿A qué me refiero eso con un poco mayor y menor? Vamos a suponer que aquí el valor viene, el punto crítico fue en el punto número 2. ¿Quién es un valor un poco menor que él? Pues el que está atrás, que sería ¿quién? El 1. Y un poco mayor, ¿quién sería? El 3. Entonces yo voy a trabajar un valor un poco menor y luego un poco ¿qué? Mayor. Ese es el orden. Primero menor y luego ¿qué? Y luego mayor. Si invertimos eso, obviamente se invierte el máximo, el mínimo, y entonces ya la gráfica no queda. ¿Ok? Ok, entonces ya que tenemos nuestro procedimiento, voy a empezar con un problema. Más o menos el enunciado sería así. Calcular los máximos y mínimos de la función, así sería, calcular los máximos y mínimos de la función. Es f de x es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 9x. Esa sería mi función. ¿Sí? F de x igual a x cúbica menos 6x cuadrada, me faltó un cuadrado, más 9x. Ok, prácticamente voy a ir siguiendo mi procedimiento para que vean que está muy sencillo. Empiezo, número 1 romano. Dice que vamos a calcular la primera derivada de la función. Ya estas derivadas se las deben de saber. ¿Quién es la derivada de x cúbica? 3x al cuadrado. Derivada de 6x cuadrada es menos 6 por 2, 2x. Y la derivada de 9x es 9. Paso número 1, se halla la primera derivada de la función. Paso número 2. ¿Qué dice el paso número 2? Que vamos a igualar la primera derivada a 0. Esta primera derivada, 3x al cuadrado menos 12x más 9, la vamos a igualar a 0. Dice, y se hallan las raíces reales de la ecuación resultante. Atención, esta es una ecuación de segundo grado porque tiene potencia 2. ¿Sí? Y esta ecuación, ahorita en este problema, voy a explicarlo por dos métodos, cómo se obtienen las raíces. ¿Por qué quiero explicar dos métodos? Porque a veces es fácil hallar, factorizarla, pero a veces no es tan fácil y lo tengo que hacer por fórmula general. Prefiero ahorita perder unos minutitos explicándoles factorización y fórmula general y ya por cualquiera de los dos métodos ustedes la resuelven, ¿sí? Por ejemplo, en este caso 3, 12 y 9 son múltiplos o toda la ecuación es divisible entre 3. Dividimos 3x cuadrada entre 3 toca x al cuadrado. Menos 2 entre 3 toca menos 4x. Y 9 entre 3 toca 3. ¿Sí? Bien. El primer método que voy a aplicar se conoce como factorización. Factorización. Y esto lo vimos, o se supone que se vieron en matemáticas 1. ¿En qué consiste la factorización? Vamos a abrir doble paréntesis. Le vamos a extraer la raíz cuadrada al primer término. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. Vamos a buscar dos números que multiplicados den el tercer término, en este caso 3, pero sumados me tienen que dar el segundo. Nos da mal las tablas, es 3 por 1. Signos. Yo les recomiendo que ya que tengan sus números, siempre pongan primero el mayor y luego el menor. Y los signos salen así. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Vamos a ver si es cierto. Es menos por menos más 3 por 1, 3. Menos 3 y menos 1 da menos 4. Igualamos a 0. Y de aquí vamos a tomar el primer paréntesis. X menos 3 y lo vamos a igualar a
0 y despejamos a x1. Este 3 que está restando se va sumando. ¿Cuál es el primer valor crítico o punto crítico? 3. Tomamos el segundo paréntesis, que es x menos 1, y lo igualamos a 0, ¿sí? Y vamos a despejar a x2. Este 1 que está restando pasa sumando. ¿Quiénes son los puntos críticos de mi ecuación o de mi derivada? x1, 3, x2, 1. Ok. Yo ya puedo continuar con el paso número 3, pero prefiero aquí repasar un poquito la fórmula general. La fórmula general. ¿Qué dice la fórmula general? Dice que el valor de la x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c, y todo esto entre el doble de a. Eso es lo que dice la fórmula general. Esto se vio también en matemáticas 1, fórmula general. Ok, entonces voy a tomar la ecuación para que lo podamos resolver otra vez. Mi ecuación es esta, hagan de cuenta que no se pudo dividir entre 3. Entonces, ¿cómo queda? 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Vamos a suponer que no se pudo dividir. Esto es más común cuando no se pueda dividir. Entonces no pude dividir, lo voy a hacer por fórmula general. Esta ecuación la voy a comparar con una que dice ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y de aquí yo voy a obtener el valor de a. ¿Quién es a? Donde está el término cuadrático, que en este caso es ¿cuánto? 3. Entonces el valor de a es 3. ¿Quién es el valor de b? Donde está el término lineal, que sería menos 12. Y por último el valor de c vale 9. Ojo, a, b y c se van a tomar con todo y sus signos. En este caso este fue positivo, negativo, positivo. Ya que tengo eso, ahora sí voy a sustituir prácticamente a mi fórmula. Nos queda x es igual a menos. ¿Qué dice? Menos b. ¿Cuánto valió b? Menos 12. ¿Qué más dice? Más menos la raíz de b al cuadrado, que serían menos 12 elevado al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 3. Por c, que vale 9 raíz. ¿Sí? Y todo dice que sobre el doble de a. El doble de a, que es ¿quién? 3. Ok, aquí dice menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4 por a por c, y todo sobre el doble de a. Seguimos, x menos por menos, aquí se convierte en más 12. Más menos raíz menos por menos más 12 por 12 son 144. Menos por más es menos. 4 por 3 son 12, y 12 por 9 serían 12 por 9. 9 por 10, 90. 9 por 2, 18, serían 108. Y todo esto entre 2 por 3, que son 6. X es igual a 12 más menos 144 menos 108 serían 36. Entre 6. Termino. Aquí nos queda que son 12 más menos la raíz de 36, que son 6 sobre 6. Y termino. El primer valor de la x es a 12, primero le sumamos ¿qué? 6. Entonces nos queda 12 más 6 entre 6. Son 12 más 6, son 18. Y 18 entre 6 toca a 3. ¿Cuál fue el valor que me dio aquí por factorización? 3. Y por último, para x2, ahora le restamos, nos quedarían 12 menos 6 sobre 6. 12 menos 6 son 6 sobre 6. ¿Es igual a qué? Es igual a 1. Déjenme aquí cortar un poquito. Entonces aquí es x2, ahora es
12 menos 6 sobre 6. 12 menos 6 son 6 entre 6 y toca ¿cuánto? A 1. Entonces, ¿cuáles son mis raíces? x1, 3, x2, 1 y por fórmula general me salió lo mismo. Entonces, prefiero ahorita explicarles fórmula general. ¿Por qué utilicé aquí fórmula general? Porque supuse que esto no era divisible y entonces si no es divisible ya no es tan fácil factorizar. ¿Ok? Ya tenemos el paso número 1 y el paso número 2. Vamos a ver el paso número 3. Aquí voy a dejar mis raíces porque las necesito. Dice el paso número 3. Dice, se consideran los valores críticos uno por uno. ¿Quién es el primer valor el primer punto crítico? Si x vale ¿cuánto? 3. ¿Sí? Pero vean lo que dice. Y se calculan los signos de la primera derivada. En primer lugar, para un valor un poco menor que el valor crítico. ¿Quién es un poco menor que 3? 2.9, ¿no? 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4. Yo puedo darle cualquiera de esos valores que sea menor de ¿qué? De 3. No, yo les voy a recomendar que no se metan en líos con decimales. Vamos a tomar el entero inmediato inferior y el entero inmediato superior. ¿Quién es un poco menor? Entonces lo voy a hacer cuando x vale ¿qué? Cuando x vale 2 porque es un poco menor que 3, ¿no? ¿En dónde lo voy a sustituir? En la primera derivada. Entonces voy a poner aquí cómo nos había quedado la primera derivada. Eran 3x al cuadrado menos 12x más 9. Ya la derivada anterior ya la teníamos, ¿no? Ok, entonces vamos a evaluar la primera derivada cuando x vale ¿cuánto? 2. Quedarían 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Acuérdense, raíces 3 y 1. Voy a borrar esto por razón de espacio. Bien, entonces aquí nos queda que esto es igual a, son 2 por 2, 4, 4 por 3 son 12, menos por más menos, 12 por 2, 24, más 9. Aquí serían 12 menos 24, quedarían menos 12, y menos 12 más 9 quedaría menos 3. Ojo, ¿qué estoy calculando? Los signos, aquí están. Se consideran los valores críticos para calcular los signos de la primera derivada. ¿Cómo me dio aquí? Negativo. Ok. Ahora vamos a hacer son 12. Aquí es positivo, ¿verdad? ¿O no? Son 12 menos 24 son menos 12 más 9 son menos 3. Ahora, dice que le vamos a dar un valor un poco mayor que él. ¿Quién es un poco mayor que 3? 3.1, 3.2, 3.3, etcétera. ¿Quién me conviene aquí un poco mayor? Un valor exacto que sería ¿qué? X igual a 4. ¿Dónde lo voy a sustituir? Igual en la primera ¿qué? En la primera derivada. Vamos a poner aquí ya directamente. F de 4. Quedan 3 por 4 elevado al cuadrado. Menos 12 por 4 más 9. 4 por 4, 16. 16 por 3 serían 48. Menos 12 por 4 serían 48 más 9. 48 negativos, 48 positivos se cancelan y nos queda más 9. Vean qué pasó. La derivada pasó de menos a qué? Pasó de menos a más. ¿Qué dice? Si pasa de menos a más, ¿qué tenemos ahí? Un mínimo. Aquí tenemos un mínimo. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, cuando x vale 2, ¿sí? La función va a ser esto. Viene, ya se va a hacer un mínimo. Una curva hacia abajo. ¿Sí? Es un mínimo. Ok, ya lo tenemos el primero. Sigo con el paso número 3 porque apenas he analizado el primer punto crítico. ¿Sí? Ok. Sigo. Ahora dice que voy a analizar el segundo punto crítico, que ahora es ¿cuánto? 1. ¿Qué valor de x es un poco menor que 1? El 0.
lo voy a sustituir en la primera derivada. Ya lo tengo aquí. Eran 3 por, acuérdense, la derivada era 3x por 0 al cuadrado. Menos 6 por 0 más 9. Todo número volcado por 0 es 0. ¿Qué nos queda como resultado aquí? Más 9. Estoy exagerando el signo porque es lo que me interesa. Y ahora le damos un valor un poco mayor que 1, que sería ¿quién? Que sería el 2. Entonces vamos a calcular f de, aquí era f de 0, y aquí vamos a calcular f de 2, o f' de 2. Es 3 por 2 al cuadrado, menos 6 por 2 más 9. Entonces serían 2 por 2, 4 por 3 son 12, 6 por 2 son 12. Es 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. No es cierto, aquí estoy mal, aquí son 12, porque la derivada de 6x cuadrada es 12. Aquí son 12 por 2 son 24 negativos, más 9, y nos daba menos 3. ¿Qué pasó con el signo de la derivada? Ahora pasó de ¿qué? Pasó de más a menos. ¿Qué hay aquí? Un máximo de la función. Entonces, en 3, ¿qué va a ser? Baja. En 1, ¿qué va a ser? Un máximo. Ok. Hasta ahí ya tengo mi procedimiento. Lo que sigue es trazar la gráfica para poder ver dónde es el máximo y el mínimo y a ver si es cierto que estamos bien, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces. Si quieren agregarle ahí, paso número 4. Si quieren agregarle. El paso 4, vamos a ponerlo romano. Vamos a trazar la gráfica de la función. Pero atención, ¿cuál función? La función original, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces, ¿cuál es la original? Aquí está, por eso no la quité. Entonces, ¿qué vamos a sustituir en la función original? Ahí sí van a entrar los puntos críticos, es decir, voy a evaluarla cuando x valió ¿cuánto? 3. Entonces van, f de 3 es igual a 3 elevado al cubo, menos 6 por 3 elevado al cuadrado, más 9 por 3. Y ya esto de aquí es pura calculadora, ¿eh? Así es que... Entonces ponemos paréntesis 3 y lo vamos a elevar al cubo. 3 al cubo. Luego menos 6 paréntesis 3 elevado al cuadrado. Más 9 por 3. Hacemos la operación y aquí nos va a dar como resultado 0. ¿Cuál es el primer punto que voy a graficar? Cuando x vale 3, y vale 0. Eso es lo que voy a graficar ahorita. Y ahora, el segundo punto crítico, que es ¿qué? x1. Entonces vamos a calcular f de 1. Es 1 elevado al cubo, menos 6 por 1 elevado al cuadrado, más 9 por 1. Ya nada más le cambiamos en la calculadora, ya les había explicado esto al inicio del semestre. Entonces en el inicio del curso aquí es 1, aquí es 1, y en el último 3 también es 1, igual, y aquí nos da 4. ¿Cuál es el segundo punto que voy a graficar? Cuando x vale 1, y vale 4. Ok, ya termino. Voy a trazar la gráfica. Aunque sea aquí abajo, ¿no? Lo que me interesa es que veamos cómo se forma el máximo y cómo se forma el mínimo. Entonces vamos a poner, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Vamos a ver cómo quedaría entonces mi gráfica. Dice que cuando x vale 3, aquí está, x vale
1, 2, 3, llévale 0. Ahí va a ser un mínimo, va a ser esto, mínimo. Pero vamos a ver la segunda parte. Dice que cuando x vale 1, llévale ¿qué? Llévale 4. Pues vean cómo quedaron mis dos puntitos. ¿Cómo los voy a unir? Pues ya nada más. En este punto la gráfica viene haciendo esto. Viene de más a qué? A menos. Y luego acá viene de menos y se va a qué? A más. Aquí en 1 hay un máximo y aquí en 3 hay un mínimo y ya lo comprobé con el procedimiento. ¿Vale? Entonces es el criterio de primera derivada, se le llama.